Hola, bienvenido al Discipulado en Casas de Vida de Centro de Vida Lomas. Te doy la más cordial bienvenida y en esta ocasión corresponde que estudiemos la clase correspondiente a la semana número 49 que lleva por título Entendiendo el pecado. Hoy vamos a tener un estudio profundo de lo que es el pecado y vamos a entenderlo y veremos varios aspectos muy importantes para lo cual quiero que pongas mucha atención. Quiero empezar leyéndote nuestro texto base que tenemos para el día de hoy y es el siguiente y se encuentra en Juan capítulo 8 versículos 34 al 36. Escúchalo por favor. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Wow! Este estudio habla acerca de cómo es que el pecado trabaja en la vida del hombre y tiene muchas consecuencias que hoy es preciso que analicemos para evitar caer en ellas. Primero te quiero decir que esta clase debe de cumplir un objetivo. Y el objetivo es principalmente que tú y yo entendamos qué es el pecado, que entendamos cuál es la naturaleza del pecado y sobre todo entendamos el proceso del pecado cuando es presentado a través de la tentación en la vida de los cristianos. Es un proceso que tú y yo debemos de entender claramente cómo se gesta, cómo se desarrolla y al final cómo se ejecuta a través de la tentación. También es muy importante que podamos hoy entender cómo podemos vencerlo a través de la fe y sobre todo a través del poder del Espíritu Santo. No sé si has pensado, pero cuando nosotros llegamos a Jesús, nosotros fuimos libres o redimidos del pecado. Y algo importante, debemos permanecer libres del pecado. Si no, el pecado hará estragos en nuestra vida. Yo creo que todos los que seguimos a Jesús no queremos que el pecado haga estragos en nuestra vida. El enemigo de nuestras almas, Satanás, él viene a robar, a matar y a destruir. Y él quiere que nosotros veamos que el pecado no es grave, que el pecado es algo normal, y por el hecho de que abunda en este mundo, el sistema del mundo está plagado, está lleno de pecado, el enemigo quiere que lo veamos como algo normal. Pero hoy la palabra de Dios nos dará esa luz y vamos a entender la gravedad del pecado. Esta clase se llama Entendiendo el pecado. Primero te quiero decir que es grave. No es algo con el cual estemos diseñados los cristianos para que vivamos con él o en él. ¿Por qué? Como dije antes, nosotros ya fuimos liberados del pecado. Fuimos redimidos a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? Lo más grave y principal, hoy te puedo decir, que lo que hace el pecado en nosotros es separarnos de Dios. Si antes de llegar a Jesús estábamos separados, estábamos ausentes de la presencia de Dios en nuestra vida, aún si volvemos al pecado siendo cristianos, comenzamos un proceso de separación y es algo que no debemos permitir. Ahora te puedo decir la naturaleza del pecado. ¿Te has puesto a pensar cuál es la naturaleza del pecado? ¿De dónde se originó? Pues simplemente te quiero decir que la naturaleza del pecado es diabólica. No viene de Dios, por supuesto que no. Ese origen, la naturaleza del pecado es diabólica. Y bueno, el Padre Celestial, cuando nos redime a través de Jesús, Él quiere que vivamos nosotros una vida recta y santa. Quiero detenerme un momento ahí para que tú medites en esta palabra, santidad. Santidad es estar separado para Dios. Él quiere que nosotros, cuando llegamos a Él, que nos quita esa influencia, esas cadenas de pecado, ahora nosotros podamos vivir una vida recta y en santidad. Ahora, el pecado, ¿qué significa el pecado?
de manera muy resumida te voy a decir que el pecado es todo lo que hace el mal. Todo. Te voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, podemos ver, el pecado puede presentarse en pensamiento, puede presentarse con la manifestación de algún sentimiento de maldad, en alguna acción de maldad o simplemente con una actitud del corazón incorrecta. Puede haber muchas reacciones negativas de parte de nosotros y esas reacciones vienen de dentro, vienen de nuestro corazón. El pecado es grave, como te lo decía yo. El pecado produce cosas negativas, muy negativas en nuestra vida. Y podemos decir que lo principal es que produce corrupción. Esa corrupción va dañando nuestra vida, va dañando nuestro corazón, va dañando nuestra mente y empieza una decadencia, empieza la ruina que se presenta en nuestra vida. Y finalmente te puedo decir que cuando el pecado llega a su culminación, la palabra nos dice que llega a producir muerte. Eso es lo que hoy precisamente necesitamos entender. Nosotros pidamos al Espíritu Santo que nos revele, que nos ayude a entender ese pecado, el cual causa tanto daño. Primero, es grave. Otro de los puntos que quiero tratar contigo, que viene en nuestro manual, son las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado, cuando el pecado se manifiesta ya en nosotros, que nosotros le hemos permitido que haga estragos en nuestra vida, que hemos sido recurrentes en el pecado conscientemente, vamos a comenzar a tener problemas. Problemas graves, problemas que podemos evitar si nosotros conocemos y entendemos cómo actúa el pecado en nosotros. Te voy a poner 3 ejemplos. 1. Consecuencias del pecado puede ser consecuencias físicas, como problemas de salud. También te puedo decir que pueden producirse problemas emocionales. Un problema emocional que genera el pecado, ¿sabes cuál es? La culpa. Cuando nosotros pecamos, cuando se presenta esta situación, lo primero que vas a sentir es culpabilidad. Y esa culpabilidad comienza a acusarte, comienza a torturarte y empiezas a tener problemas emocionales, te dejas de concentrarte y comienza un caos en ti, en tu mente. La última cosa que puede producir como consecuencia es una consecuencia espiritual negativa. Y lo grave es que produzca un alejamiento de Dios en nuestra vida. Y eso lo provocamos nosotros. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra? Separados de Dios, nada podremos hacer. Es como si tú tuvieras una planta que tiene ramas y tú las cortas. ¿Qué va a pasar con la rama que se corta? Sí, invariablemente se va a secar. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos separamos de Dios. Si nosotros nos separamos de Dios, nos vamos a secar. Nada podemos hacer si somos separados de Dios. Ahora quiero que entendamos cómo se gesta el pecado. Algo muy importante que tú debes de tener es que el enemigo de nuestras almas, él es especialista en cazar. Él es como un depredador y él genera ciertas artimañas que las convierte en un proceso. Un proceso lleva varios pasos. Lo primero que hace es mostrarte algo atractivo a través de tu debilidad, lo que la Biblia llama concupiscencia. La concupiscencia son nuestras propias debilidades. No podemos echarle la culpa a nadie. No podemos decir por culpa de X o de Y viene la tentación. No. Viene porque el enemigo te está observando, te ha estudiado y ve cuáles son, ¿verdad?, esos puntos débiles y a través de ellos te hace un ofrecimiento atractivo a tu carne, ¿verdad? Y presenta de manera, como digo, atractiva la tentación. Y fíjate, te voy a decir algo. Enfrentar la tentación no es pecado. Caer en la tentación sí es pecado. Debemos de entenderlo, debemos de asimilarlo y obviamente actuar
en consecuencia. El paso 2 es que te ofrece esa cosa tan atractiva, ¿verdad? Y que te da opciones de que tú vas aparentemente a disfrutar. Conocemos el ejemplo de Eva. Eva, cuando estaba en el jardín del Edén, llegó la serpiente, llegó el enemigo y le hizo un ofrecimiento. ¿Sabes cuál fue el primer error de Eva? Sí, justamente ponerse a conversar con el enemigo. Primer tip, no te pongas a hablar, a platicar con el enemigo cuando venga a tentarte. No, debemos de rechazarlo en el nombre de Jesús, y dice la palabra que si lo resistimos, huye de nosotros. Eso es algo valioso que está en la palabra de Dios. No cedamos a esa tentación. Existe el peligro de que si nosotros cedemos a la tentación, después de ese proceso que el enemigo arma en contra nuestra, ¿verdad? Podamos quedar atrapados nuevamente en esas cadenas de las cuales ya habíamos sido liberados. Por eso es muy importante que estemos alerta de esos ofrecimientos que el mundo nos quiere hacer. Recordemos que cuando el pecado culmina, produce muerte. Por último, quiero hacerte algunas recomendaciones. ¿Cómo podemos vencer al pecado? El pecado realmente es una obra muerta, así la podemos considerar. Pero debemos de entender claramente cómo la palabra de Dios habla del pecado. Tú debes de conocer de manera profunda la palabra que nos da las señales, las guías perfectas y claras para que tú puedas entender lo que es ese pecado y cómo actúa en nosotros. Hoy quiero que leamos, quiero que tú y yo leamos juntos en Gálatas. Quiero que por favor veas en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 al 21, cómo nos describe la palabra. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Ojo, debemos de conocer que todas estas actividades son calificadas por la palabra de Dios como pecados, pecados graves, pecados que si nosotros pasamos por alto, que si nosotros no le damos la importancia y estamos conscientes de la gravedad del pecado, dice que cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Debemos poner un freno definitivo al pecado. ¿Cómo vamos a vencer al pecado? Poniéndole un alto. Lo mejor que yo te puedo recomendar es ponerle un freno total. Un freno total. Romanos 6, 12 al 14 nos dice también: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Recuerda que las concupiscencias son las armas que el enemigo ocupa para ponerte la tentación. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La parte final de nuestro estudio es muy importante. Te voy a dar la clave para vencer al pecado. Recordarás a José. José
fue expuesto a la tentación. La esposa de Potifar intentó seducirlo. Y cuando él se dio cuenta del peligro en el que se encontraba, salió huyendo. Literalmente salió corriendo del lugar. Te digo a ti también, huyamos del pecado. Huye del pecado. No permitas exponerte porque puedes salir gravemente lastimado. Por último, te quiero decir, no permitamos que el pecado gobierne nuestra vida. Así como esta palabra que acabamos de leer, no lo permitamos. Es una decisión. Esa decisión es nuestra. Esa decisión debemos de hacerla todos los días. Otra clave importantísima es que nosotros debemos de vivir en una constante comunión y comunicación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Es el que nos guía, es el que nos da la luz por medio de su palabra e ilumina nuestro camino. Si tú estás en una duda de algún pecado, hoy te invito a que nos arrepintamos de todos nuestros pecados y quiero invitarte a que hagamos una breve oración y le digas al Señor que estás arrepentido. Te invito a que lo hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti confiadamente a tu trono para pedirte perdón, para pedirte que nos des fortaleza. Espíritu Santo, danos cada día más poder para vencer al pecado. Te ruego que cada día me acompañes, que tu bondad me persiga todos los días y que pueda tomar las mejores decisiones. Perdona todos mis pecados y ayúdame a partir de hoy a ser mejor y a ser guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga.